Pues yo os voy a hablar un poco, no tanto como casos clínicos individuales, porque creo que está bien también resumir un poco los casos comunes y las cosas que suelo hacer con estos casos comunes para ayudar a pacientes. Así que espero que eso os ayude también. Entonces, primero voy a hablar sobre los problemas comunes con la adherencia a la dieta sin gluten. Luego vamos a hablar un poco de la hipervigilancia en enfermedad celíaca. Y luego hablaré sobre los pacientes con síndrome de intestino irritable y enfermedad celíaca. También relacionado con esa pregunta de FODMAPs un poco también, hablaré un poco sobre eso, porque creo que es muy interesante. Vemos a muchos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca y a veces otros síntomas funcionales también. Entonces, problemas comunes con la adherencia. Creo que realmente uno de los problemas principales, como os he comentado antes, es la falta de educación sobre la enfermedad celíaca y dieta sin gluten. Entonces, muchos pacientes inconscientemente pasan por un protocolo DGB. Y me vais a decir, ¿qué es este protocolo nuevo DGB? Pues os lo voy a explicar porque no es tan nuevo. Empieza por D, diagnóstico, se lo da. Luego G, llegan a consulta, le dices, gracias por venir, pero la dieta la vas a encontrar en Google. Y luego B, búscate la vida. Y esto es lo que le pasa a muchos pacientes inconscientemente y porque al fin y al cabo, pues eso, se les acaba dando información, buscan en el Google, buscan en cualquier otro lado. Muchos pacientes con enfermedad celíaca no se les hace el seguimiento y hay pocas unidades donde se le haga un buen seguimiento a ese paciente y se le eduque también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente muchas veces no sabe dónde buscar la información y al no tener esta información desde el principio no se forman bien. Y esto, incluso este protocolo de GB lo hacemos en Inglaterra, algunos dietistas también, porque de nuevo vienen a consulta, se les da un panfleto, se les da información y luego ya está, dicen, si tienes un problema habla con el médico o lo que sea. Entonces, al final hay mucha inconsistencia y falta de educación para el paciente, que es muy importante. Entonces, el paciente no sabe lo que es la enfermedad celíaca, piensa que es una intolerancia, por ejemplo, piensa que puede comer gluten de vez en cuando y luego, pues eso, muchas veces los síntomas no mejoran, luego hay problemas y no piensa que haya un beneficio para hacer esa dieta sin gluten. Entonces hay que explicarle todo eso. Entonces es un problema muy grande que tenemos y crea mucho más problemas a largo plazo. Y entonces a muchos pacientes también, luego le dices, hay que seguir esta dieta sin gluten y les parece muy difícil y cuanto más difícil te parece algo, menos probable es que lo hagas a largo plazo. Entonces hay que facilitarle las cosas al paciente, eso es esencial. Y sabemos que de bastantes estudios, algunos de los obstáculos, como ya os he comentado, pues es eso, el poco conocimiento sobre la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten, falta de educación por parte de profesionales sanitarios, el precio hablado, pero también la disponibilidad. Tenemos, por ejemplo, muchos pacientes, al menos en Reino Unido también, tienen que ir a supermercados distintos para encontrar los productos que buscan y a veces no los pueden encontrar. Depende si estás cerca de un supermercado bastante grande que tenga una buena sección sin gluten. Entonces también es la accesibilidad, la disponibilidad de estos productos también le puede costar. Y lo que he dicho es el nivel de dificultad. Esto es muy importante porque está la dieta sin gluten y luego lo que el paciente percibe es la dieta sin gluten y si lo percibe como más difícil de lo que es, le va a costar más. Y también, pues eso, falta de acceso a consejos dietéticos en el seguimiento, que tenemos que repetir las cosas y si no tenemos más de un seguimiento con el paciente, eso va a dificultar la adherencia también. Y otros obstáculos, pues tenemos que tener en cuenta, pues eso, la edad del paciente, la adolescencia también, cuando se va a la universidad, son etapas bastante difíciles donde no quieres ser distinto, ¿no? También hay algunos datos sobre el género que son bastante variables, pero también tenemos sobre el grupo étnico y como ya os he comentado, en Bradford, por ejemplo, tenemos muchos datos de pacientes de origen pakistaní o indio, por ejemplo, que los datos de adherencia son mucho más bajos y también en estos colectivos solemos ver que no tienen acceso a los productos que consumen más a nivel cultural también, pueden tener familias muy grandes, puede haber muchos obstáculos para estos pacientes, entonces hay que tener eso en cuenta también. Pero está la palatabilidad de los productos, el etiquetado, si es fácil o no, la salud mental del paciente y esto es esencial, voy a hablar sobre esto porque esto es muy importante, un paciente que tiene muchos problemas de salud mental le va a parecer imposible la dieta, entonces esto hay que tenerlo en cuenta y asegurarnos de que el paciente tenga el apoyo necesario. Y luego sabemos que factores como la membresía con la asociación de celíacos es muy importante y puede ayudar a la adherencia y que el paciente tenga otras patologías, como ya os he comentado, la diabetes tipo 1, otras patologías que pueden también impactar la dieta del paciente y como Sergio estaba diciendo, esta dieta ya es muy estricta, imagínate otra patología donde tienes que restringir la dieta, psicológicamente le puede causar bastantes problemas al paciente, entonces se le dificulta más seguir esta dieta sin gluten.
Entonces, muchos errores comunes que vemos a nivel de etiquetado con los pacientes son cosas como, por ejemplo, solo comprobar el trigo. No se les educa bien y están solo intentando identificar el trigo. No están mirando la cebada, el centeno, por ejemplo. O pensar, por ejemplo, las trazas, que eso no es un problema, que no hay que preocuparse, si pone que puede contener trazas de gluten. Claro, si no se le educa al paciente, es normal que piense eso. Y que solo te puedes fiar del etiquetado y ya está, sin comprobar la lista de productos aprobados. Entonces hay muchos que piensan, ¿para qué me voy a pagar una membresía de la asociación si ya lo puedo leer yo en el etiquetado? Entonces, claro, todo esto es falta de educación. No sabes lo que no sabes. Entonces, el paciente es muy importante que le eduquemos con todas estas cosas. Y también tenemos a pacientes que de otra manera lo que hacen es solo compran productos en la sección sin gluten porque no saben leer el etiquetado y al final se tiran ahí, se gastan más dinero, se piensan que la dieta es imposible, pero les puedes demostrar que pueden comprar en todo el supermercado. Y esto es muy importante y creo que como dietistas nutricionistas tenemos una labor esencial aquí ayudando a hacer la dieta más fácil para el paciente. Eso es completamente clave, apoyarles como podamos, ¿vale? Y luego, pues eso, pensar que la soja, el maíz no se pueden comer. Eso lo hacen muchos pacientes. Y entonces tenemos muchos problemas ahí y al fin y al cabo, si no les educamos bien sobre qué es lo que pueden comer también y solo les decimos lo que no pueden comer, piensan que la lista es más larga de lo que es. Y también no estar pendiente de los cambios del etiquetado. Por eso el listado de productos aprobados de las asociaciones, todo eso nos ayuda también porque los productos pueden cambiar, el etiquetado puede cambiar en cualquier momento, se pueden actualizar, se pueden cambiar las formas de hacer las cosas. Entonces, estar actualizado con todos es bastante importante. Así que, en resumen, yo diría que una de las cosas más útiles con el paciente es tener el etiquetado en consulta. Yo lo tengo muchas veces con ellos y les digo, ¿tú qué piensas? Si te doy esto, ¿cómo mirarías tú esto en un supermercado? ¿Y qué es lo que estás buscando? Y al final esto es mucho mejor que preguntarle, o preguntarle, ¿lees esto en el etiquetado? Porque te va a decir que sí, ¿sabes? Pero si le das el etiquetado, estamos ya comprobando los hábitos del paciente y si identificamos que no está leyendo bien el etiquetado, puede estar no leyéndolo bien porque no identifica el gluten o no leyendo bien porque identifica cosas que puede comer como cosas que no puede comer y no come ese producto. Entonces, realmente hay que hacerlo todo al nivel del paciente y entender que hay muchos obstáculos e intentar ayudarle con los obstáculos que tiene día a día ese paciente y demostrar pues eso, cómo se puede llevar una dieta que es más inclusiva y más barata porque al fin y al cabo están comprando productos por todo el supermercado, están comiendo cosas que no sabían que podían comer, se le hace más fácil y al final muchos te dicen es que es imposible hacer la dieta, pues es más cara, pero le puedes decir pues mira, estos productos que estás comiendo los puedes encontrar más baratos fuera de la sección sin gluten, todo este tipo de cosas. Entonces también es el concepto de la dieta, es muy importante y es eso, cuanto más fácil le parezca la dieta al paciente, más fácil es llevarla a largo plazo. Yo creo que no le damos suficiente importancia a esto desde el punto de vista del paciente, que hay que facilitarle la vida. Yo creo que todos aquí, si nos pensamos que hay que evitar el gluten de por vida, a menos de una amiga de por vida, esto es un impacto muy grande para estas personas. Entonces tenemos que facilitarle la vida cuanto más podamos. Errores comunes en casa, me imagino que habréis escuchado mucho de estos, pero está, por ejemplo, usar la misma tostadora, pensar, no pasa nada por la tostadora, o cojo la tostadora, le doy un par de golpecitos, le doy la vuelta y perfecto, aquí no ha pasado nada. Pero realmente eso no nos vale. Y lo mismo pasa mucho, hay confusión con la freidora de aire y dices, bueno, si es aire y tal. Pero claro, eso es como un mini horno y al fin y al cabo todo lo que tenga gluten se va a quedar ahí. También es muy difícil limpiar una freidora de aire. Al igual que es muy difícil limpiar un horno, pero no tienes que tener hornos separados. Al fin y al cabo, lo que le digo mucho al paciente es eso, sí. Podemos limpiarlo, genial. Si no, hay que tomar algún tipo de medida que ayude y se puede, por ejemplo, cubrir los alimentos o ya tenemos muchas cosas que se pueden hacer para hacerle la vida un poco más fácil al paciente, pero es identificar estos puntos donde puede haber contacto cruzado y cada familia va a ser distinta, cada persona va a ser distinta y adaptarlo para hacérselo más fácil. Pero muchos, por ejemplo, acaban reutilizando el aceite y diciendo aceite y tal, pero igual se ha utilizado para cocinar algo con gluten, por ejemplo. O algunos productos untables, como la mantequilla, por ejemplo, pensar, bueno, ya está, yo meto aquí, pero si alguien de la familia ha venido antes y ha metido el cuchillo, ya se lo ha puesto en el pan y lo ha vuelto a meter a sacar más, pues eso, puede haber migas sin darte cuenta. Entonces, lo importante con esta enfermedad realmente que es difícil de llevar, yo creo, porque muchas otras enfermedades no se lo tienes que decir a nadie, pero con la enfermedad celíaca se lo tienes que decir a todo el mundo prácticamente y esto es complicado, pero cuanta más gente lo sepa en tu entorno cercano, más te facilita la vida y más educados pueden estar y realmente es más fácil asegurar que no te estés contaminando sin saberlo también.
También hay mucha gente que acaba hirviendo la pasta usando el mismo agua y no se da cuenta, ¿no? Dice, bueno, pues hiervo la pasta tal y luego toma la de sin gluten en el mismo agua. Entonces son cosas pequeñas que el paciente, aunque tú le expliques, mira, menos de una amiga te puede afectar y tal, luego hay que aplicarlo en la vida real. Entonces, si no bajamos a este nivel y explicamos estas cosas, luego el paciente es difícil que se entere. Y también lo mismo, lo del horno, usarlo sin precaución. Entonces, lo podemos cubrir la comida. También, pues eso, si no tenemos el ventilador puesto, a veces puede ayudar también para que no se circulen las migas también. Entonces, al fin y al cabo hay que hablar con el paciente y llegar a un nivel que le sea fácil y que no le impacte la vida tanto. Entonces voy a hablar sobre eso un poco más con la hipervigilancia, pero hay que encontrar un nivel adecuado para el paciente. Así que hay que entender que cada vivienda es distinta, que hay que ayudar a minimizar el riesgo de contacto cruzado, que no podemos vivir en un mundo donde nadie puede vivir en un mundo donde hay 0% gluten, voy a hablar un poco más de eso adelante, pero realmente hay que encontrar ese equilibrio. Hay que intentar reducir ese riesgo de contacto cruzado y el mensaje general que doy es eso. Si se puede lavar, genial, lo podemos lavar. Los utensilios de cocina se pueden lavar. Hay gente que prefiere no tenerlo separado, tenerlo de otro color y ya está, pero realmente si se puede lavar, bien. Y si no, tenemos que buscar otras soluciones como la tostadora, que tenemos las bolsitas para tostar o, por ejemplo, se podría hacer en el horno o en una sartén. A veces la gente en una sartén caliente se calienta el pan para tostarlo también. Entonces hay opciones distintas que cada persona, dependiendo de finanzas y de preferencias, puede decidir qué hacer. Y también cuando hablamos de los errores comunes con la comida, por ejemplo, preparada fuera de casa, esto creo que es lo más difícil realmente, porque hay mucha gente que, por ejemplo, al principio, de nuevo, si no se lo explicamos, igual no consulta con el restaurante de antemano, que eso es lo ideal siempre, porque al final así entiendes un poco más por dónde van los tiros, si ese restaurante está puesto, si el personal está puesto, si tienen algún tipo de protocolo, hacen algo para asegurarse de que no haya contacto cruzado, contaminación cruzada. Entonces, lo que veo con muchos pacientes es eso, que hay un poco de vergüenza de decir soy celíaco o pedir algo distinto y la gente se fía del menú y dice, vale, pues como el menú pone sin gluten, pues esto está bien. Y realmente eso es un fallo muy grande, pensar que si en el menú pone sin gluten, que esto equivale a que no hay contacto cruzado y que es seguro para una persona celíaca. Porque pasa así en establecimientos que te dice sin gluten, pero se refieren a los ingredientes. Y en ningún menú te tiene que decir nadie si hay contacto cruzado o no. Por ley nadie lo tiene que decir. Es un poco como las trazas del etiquetado que estamos hablando. Se aplica lo mismo realmente. Entonces siempre hay que buscar más información. Y ahí ya sabes, cuando haces esas preguntas ya sabes por dónde van los tiros. Pero también es útil decirle al camarero que es enfermedad celíaca, porque ayuda también a todo el colectivo a entender. Enfermedad celíaca igual a contacto cruzado, el próximo celíaco que venga por esa puerta te lo va a agradecer. Y entonces yo le digo mucho a estos pacientes que puedes ayudar a toda la comunidad con estas preguntas. No se trata de solo tú. Entonces la gente le da vergüenza al principio, eso es normal que le dé vergüenza, pero realmente le ayuda a priorizar su salud y decir, vale, es que si no digo nada me puedo contaminar y no mejoro. Entonces realmente no hay otra manera de hacerlo y hay que ayudar al paciente a mejorar esa confianza para hacer más preguntas, ¿no? Y también, pues eso, que es lo que le pasa, que le piensa que pensará otra gente, pero lo que digo al paciente, ¿realmente importa tanto lo que piense la gente o importa tu salud? Entonces, le ayuda al paciente a entender qué quiere valorar. Es difícil, pero hay que ayudarle al paciente a entender eso, que no es tan importante lo que piense la gente de ti, que te tienen que aceptar como eres y que esta enfermedad es muy difícil, que no tenemos un medicamento, un tratamiento, conlleva mucho sacrificio. Y también, pues eso, mucha gente acaba pidiendo la comida por la app, dice, mira, un Globo, un Deliveroo, tal, lo pide, pero claro, sin contactar con el establecimiento, entonces no tienes ni idea de si está contaminado lo que has pedido o no. Y lo mismo luego las bodas y tal, al final es difícil, ¿no? En cuanto hay un poco de alcohol y tal, pues claro, ya dices, no pasa nada, tal, pero hay que tener todas estas cosas en cuenta, siempre está bien contactar con la gente de antemano y por eso está siempre bien ser abierto con los amigos, el grupo cercano de familia, amigos, es muy importante ser abierto porque al final, cabo, te ayuda no a subir las cosas, a ser abierto con los amigos y familia y eso te ayuda a asegurarte que estás tomando estos pasos para minimizar el riesgo de contacto cruzado, pero también esto hay que vendérselo un poco a los pacientes, ¿no? Porque realmente cuanta más gente se lo digas, más te van a ayudar y te van a decir, oye, mira, he visto un producto sin gluten aquí, he ido a un restaurante y he preguntado por ti y me dicen que tienen tal. Y al final el paciente encuentra más cosas si su entorno cercano
sabe qué tipo de problemas tiene y sabe que hay que hacer estas preguntas con consistencia. Entonces, le puede acabar ayudando. A mí me dicen muchos celíacos, dicen, hombre, lo bueno de ser celíaco es que yo elijo siempre dónde vamos a comer. Claro. Entonces dice, claro, hay que vendérselo un poco también y eso ayuda al paciente. Siempre con todas estas cosas hay cosas positivas también, que nunca queremos que le pase esto a nadie, pero si le pasa hay cosas positivas que también podemos ayudar al paciente a tener ese enfoque positivo, que es muy importante. Entonces, para una adherencia óptima a la dieta sin gluten, creo que hay que tener en cuenta todas estas cosas, que hay que explicarle al paciente su enfermedad en profundidad. Ese es el primer paso. Si el paciente no entiende eso, no entiende por qué tiene que seguir una dieta sin gluten. Hay que ayudar al paciente a entender estos beneficios de seguir una dieta sin gluten estricta de por vida y tenemos que ayudar a cada paciente a aplicar una dieta sin gluten que se adapte a su estilo de vida de forma más fácil. Por eso lo digo siempre, la dieta sin gluten parece un mismo tratamiento, pero nunca lo es. Es distinto para cada paciente y tenemos que educar a los pacientes para obtener una dieta más inclusiva y óptima. Entonces, esto es como conseguimos que sea más barata para el paciente, que al fin y al cabo sea mucho más nutritiva y que le ayude a largo plazo con su salud, no solo para controlar la enfermedad celíaca, pero para prevenir otras enfermedades también, que es importante ayudar a este colectivo con eso, ¿no? A veces no nos preocupamos de eso y pensamos solo hay que ayudarle a seguir una dieta sin gluten, hay que intentar reducir el riesgo de otras enfermedades crónicas también. La hipervigilancia en enfermedad celíaca, me gustaría hablar sobre ello porque creo que a veces no se le da tanta importancia y lo veo mucho en consulta. Realmente me gustaría empezar con este estudio de 2014, muy interesante, donde básicamente tenían pacientes con distintas enfermedades y les utilizaron un cuestionario que básicamente medía, digamos, la carga psicológica de vivir con esa enfermedad. Entonces yo cuando se lo digo a los pacientes le digo, es como si tu enfermedad fuera una mochila, es preguntar qué peso tiene esa mochila y porque te puede frenar para hacer cosas sociales en tu día a día, ¿no? Y lo interesante fue que la enfermedad celíaca, de todas estas enfermedades que veis, inflamatoria, síndrome intestino irritable, diabetes, reflujo, hipertensión, y luego enfermedad renal donde se requiere diálisis 3 veces a la semana, estar conectado a una máquina que te filtra la sangre 4 horas 3 veces a la semana, la enfermedad celíaca fue la segunda más alta de todas estas enfermedades. Solo fue segunda comparado con la enfermedad renal que requiere diálisis. Entonces, es lo que le digo muchas veces a los médicos, a los pacientes, que no siempre es la severidad por los síntomas que tiene el paciente, sino por el impacto que tiene este tratamiento sobre el paciente de por vida. Y entonces, realmente tenemos que tener esto en cuenta, que tiene un impacto muy grande para el paciente y primero entender y aceptarlo. Y muchos pacientes no se dan cuenta, tienen problemas psicológicos por llevar una dieta tan estricta y nadie les dice, oye, mira, esto es normal que tenga un impacto así. Les dice, no, igual lo estás exagerando, no es para tanto, tal. Realmente hay que entender que sí, que esto es una dieta muy complicada para llevarlo de por vida a este nivel de restricción. Si lo pensáis, pocos tratamientos le pedimos a un paciente que restrinja su dieta de esta manera de por vida. Entonces, también tenemos el otro lado de la moneda, que realmente es una dieta excesivamente estricta, donde el paciente empieza a restringir un montón de cosas y le impacta su vida social aún más. Y esto lo tenemos por estudios demostrado también, que la hipervigilancia, este estudio se hizo en Estados Unidos, pero lo que vieron es que estos pacientes que demostraban hábitos de hipervigilancia que tenían una calidad de vida reducida. Entonces, este equipo, y tenéis aquí, por ejemplo, a Ann Lee, que es una crack, una dietista crack, y Benjamin Lebowitz, también un gastroenterólogo muy famoso en Estados Unidos, Peter Green, o sea, son gente que lleva un centro muy famoso en Estados Unidos. Y lo que dijeron aquí es que como sanitarios tenemos que considerar la importancia de dar un tratamiento en donde estamos intentando conseguir 2 cosas a la vez, que es difícil conseguirlas a la vez, porque realmente estamos intentando que ese paciente entienda la importancia de la dieta, que menos de una miga de pan sí que puede hacer daño, todo esto que es una dieta restrictiva, pero también queremos que tenga un bienestar social y emocional bueno de por vida. Entonces, es como una navaja de doble filo realmente, que te va a afectar por un lado el riesgo de contaminarte o el riesgo también de tus interacciones sociales y a nivel psicológico. Y tengo una cita aquí de mi compañera Ann Lee que me pareció excelente, y que es que el paciente, claro, tiene que seguir una dieta sin gluten, pero también tiene que vivir. Y creo que eso es esencial para el paciente. Y tenemos a muchos pacientes, tengo aquí algunas frases que me dicen pacientes
pacientes en consulta como no puedo estar en la misma planta de la casa donde se cocina algo con gluten, ¿no? Entonces, realmente, cada vez que hay alguien cocinando tal, se tienen que ir o tienen que hacer algo distinto. Porque dicen, porque si no, por el aire, no sé qué, me va a llegar. Y entonces, claro, viven con miedo constante. Es como el COVID, prácticamente, al inicio del COVID, ¿no? Y luego, si toco algo que pueda tener gluten, me tengo que lavar las manos 5 veces. Tal. Entonces, esto tiene un impacto sobre la persona enorme. No salgo a ningún restaurante, al menos que todas las opciones sean 100% sin gluten. Entonces es eso, es ese miedo que les frena, no salen de casa muchos o tienen mucho miedo, no van a comer con amigos o no, ni salen con amigos porque dicen, no, es que no lo sé, ni bebidas ni nada. Entonces tienen mucho miedo y luego solo compro productos que están etiquetados sin gluten también, lo vemos mucho también y claro, eso es una dieta muy restrictiva, difícil de llevar también o que vemos algunos pacientes que me dicen, bueno, cualquier producto que yo compre, si lo puedo lavar, lo lavo. Yo le pregunto, ¿y el yogur también? ¿O? pero todos los productos, claro, tú imagínate, es casi como un trastorno de conducta alimentaria y es a lo que voy, que con estos pacientes es una línea muy borrosa y tenemos que tener mucho cuidado con la dieta y lo que le comunicamos al paciente, ¿vale? Entonces, quiero volver a esta definición de qué significa una dieta sin gluten. Realmente, muchas veces se cita este estudio que es de Carlo Cattasi, que ha estado hoy dando una gran presentación por la mañana, y realmente en este estudio lo que identificaron es que cuando le daban cápsulas a gente con cantidades de gluten distintas, el límite que causaba daño intestinal estaba en unos 10 a 50 miligramos de gluten. Si cogemos una rebanada de pan, la cortamos en 100 trozos, uno de esos 100 puede ser más o menos 50 miligramos de gluten. ¿Qué significa? Que estos 10 a 50 ya puede ser demasiado, ¿vale? Entonces, mucho de lo que tenemos en el etiquetado, por ejemplo, aquí en Europa, es que no puede tener más de 20 partes por millón de gluten, pero claro, lo que no sabemos con estos pacientes es dónde está el límite, que es algo sin gluten, porque realmente esto está en el etiquetado, pero ¿qué pasa con las cosas cuando comes fuera? O sea, no podemos realmente definir qué es una dieta sin gluten, porque los 20 partes por millón es una proporción también, ¿no? Entonces, realmente tenemos aquí 20 partes por millón, hay otros países que utilizan menos de 10 partes por millón y otros países como Australia que no puede tener ppm detectable, que es casi que no tenga gluten. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal? Pues no lo sabemos. Se aplica la dieta de forma distinta en países distintos. Aquí, por ejemplo, se puede tomar cerveza sin gluten que tenga cebada con tal de que esté etiquetada. Hay algunos países que ni se puede hacer eso, ¿no? Entonces, realmente lo que hay que entender es que no hay solo un tipo de dieta sin gluten. Puede haber, yo creo que tenemos pacientes que pueden ser un poco más sensibles o menos. Esto hace que el mensaje sea complejo, pero esto es la realidad, que el mensaje es complejo. No tenemos un límite y además no se puede medir este límite en la vida real con todos los productos, ¿no? Se puede medir con los que están etiquetados sin gluten, pero el resto no podemos. Entonces, realmente, si lo medimos, si lo ponemos en una escala, sabemos que tenemos una dieta con gluten donde, claro, va a estar muy elevado la cantidad de gluten, pero luego tenemos 0% de gluten, que nada de lo que comes en tu vida tenga gluten, que esto es imposible, ¿vale? Y luego tenemos la dieta sin gluten que tenemos, vale, pues menos de 20 partes por millón, preguntando por el contacto cruzado cuando comes fuera y tal. No sabemos realmente dónde está eso, pero es más o menos aquí. Y el mensaje que quiero dar con esto es que al paciente lo que le estamos comunicando es eso, que queremos ayudar a que evite el gluten de la forma más eficaz posible, pero que es imposible vivir una vida completamente cero gluten porque no tenemos la forma de hacerlo, pero también tiene que vivir. Entonces queremos minimizarlo al máximo, pero que no sea tanto que no te permite vivir. Y por eso muchas veces con esto el seguimiento es tan importante y muchas veces hablar con los médicos y los pacientes, por ejemplo, que no responden o que tienen problemas, hacerle la prueba y le das la tranquilidad de que está haciendo bien la dieta, ¿no? Si tenemos los GIPs, tenemos anticuerpos también o repetir la endoscopia, a veces a ese paciente le da tranquilidad y dice, vale, no tengo que hacer todas estas cosas que estoy haciendo, puedo salir a comer. ¿Sabes? Entonces, estas pruebas, el seguimiento son clave para encontrar ese equilibrio para el paciente y cada paciente va a ser distinto. Luego también, los hábitos alimenticios en trastornos digestivos me parece un área súper interesante. Tenemos esta revisión sistemática de 2014 de una psicóloga, Rosie Satherley, que identificó en pacientes con trastornos digestivos de enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable,
que el 23,7% de estos pacientes demostraban hábitos de alimentación desordenada, restringiendo alimentos, saltándose comida, sin dar con un criterio de trastorno de conducta alimentaria. Y esto es prácticamente evidente porque con el tratamiento que le estamos pidiendo al paciente, le estamos pidiendo que tenga que altere sus hábitos alimenticios. Le estamos diciendo, no comas esto, haz preguntas sobre esto, cuidado con esto. Y muchos van a acabar saltándose comidas o haciendo... Entonces, realmente estamos jugando con eso cuando le estamos dando un tratamiento tan restrictivo al paciente. Pero está muy bien tener estos datos. Entonces, hay que tener en cuenta que las patologías digestivas le piden mucho al paciente y pueden ser muy debilitantes. Las otras patologías, en otras patologías se puede elegir recomendarle una dieta restrictiva o no. Y este es el caso del síndrome de intestino irritable. Yo creo que se habla demasiado de FODMAPs y sí, sabemos que si le damos una dieta de FODMAPs al paciente puede mejorar, pero tenemos muchas otras herramientas y, de hecho, una de las cosas importantes como dietistas es que identifiquemos si tenemos a pacientes que ya vienen a consulta con hábitos de alimentación desordenados y estos pacientes no les deberíamos dar una dieta baja en FODMAP porque puede exacerbar esto, puede empeorarlo y lo veo mucho con pacientes que se les ha dicho tienes problemas digestivos, dieta FODMAP y tienen, por ejemplo, pueden haber tenido un trastorno de la conducta alimentaria anteriormente y nadie lo ha evaluado y realmente desencadena eso otra vez y estos pacientes luego les cuesta, luego no quieren reintroducir, tienen aún más miedo y realmente lo que quiero decir con todo esto es que muchos de estos pacientes han entendido por experiencia que si se quitan un alimento mejoran con la enfermedad celíaca. Entonces, su lógica le dice, me quito otro alimento, me ayuda también con mis síntomas, cuando realmente tenemos muchas herramientas para ayudar a un paciente y eso es lo que voy a hablar en el caso siguiente, pero realmente tenemos que entender eso, que la dieta es muy restrictiva y hay que tener en cuenta muy presente la salud mental del paciente que tenemos delante. Y por eso no podemos olvidarnos del papel fundamental que tienen los psicólogos en el manejo de la enfermedad celíaca. Yo puedo ayudar con algunas de estas cosas, pero realmente en consulta deberíamos tener, como parte de estas unidades o en sanidad pública, deberíamos tener a psicólogos y en Inglaterra incluso está bastante avanzado porque ya tenemos psicólogos especializados en trastornos digestivos. Y esto es muy importante también porque son psicólogos que entienden de enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable y el paciente no le tiene que explicar qué impacto tiene porque ya entienden eso. Entonces eso ayuda mucho al paciente a sentirse comprendido y les pueden ayudar mucho con el manejo. Entonces, por el siguiente caso, que es un resumen de los casos que veo mucho, los pacientes con síndrome de intestino irritable. Y realmente quiero resaltar este mismo estudio del que estaba hablando Sergio antes, que en Sheffield tenemos este centro de refractaria y ven a muchos pacientes que se les sospecha que tienen enfermedad celíaca no respondedora y, como veis, la prevalencia de síndrome de intestino irritable más enfermedad celíaca es más o menos 22%. Y es verdad que muchos estudios que lo vemos, más o menos el cuarto de pacientes igual es porque no siguen la dieta bien, otro cuarto es por síndrome del intestino irritable, otro cuarto por refractaria y el otro cuarto pueden ser otras patologías, ¿no? Y entonces, realmente hay que tener en cuenta todo esto, que el 25% de estos pacientes no mejoran porque no están haciendo bien la dieta sin gluten y luego también tenemos otro grupo muy grande que es por el síndrome de intestino irritable y creo que aquí es donde el manejo con la dieta es muy importante y hay que ver cómo lo hacemos, porque hay muchas formas de hacerlo para mejorar los síntomas del paciente. Entonces, los retos principales para estos pacientes que vienen con síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca, es que muchos piensan que están haciendo la dieta bien porque, por ejemplo, que no están haciendo la dieta bien porque siguen con síntomas y restringen aún más la dieta. Y estos son los hipervigilantes. Yo, los pacientes que me vienen con hipervigilancia, casi ninguno está haciendo la dieta mal, porque se han leído todo, están restringiendo todo y no mejoran los síntomas, pero claro, piensan, es porque no estoy haciendo bien la dieta. Entonces tenemos que frenar a estos pacientes y por eso el seguimiento es tan importante, decir, vale, pues vamos a hacerte las pruebas, hacemos endoscopia, le hacemos las pruebas que nos haga falta y si no hay enfermedad celíaca activa, vale, no hay que restringir más la dieta. Esto no es un problema del gluten, esto es otro problema. Y luego, lo que os decía antes, su experiencia con la enfermedad celíaca, y por eso es tan importante hablar sobre estas cosas, la relación con la comida con los pacientes, porque su experiencia le ha inculcado que mejora si se quita cosas de la dieta. Entonces va a empezar y no falta gente siempre cuando le dices que tienes síntomas, amigos, pues quítate la leche, pues quítate tal. La primera sugerencia cuando hay problemas digestivos, quítate un alimento, ¿no? Y realmente tenemos muchas más herramientas. Y luego siempre tienen incertidumbre, porque claro, imagínate, salen a comer y dicen, pues no sé, igual me he comido algo con gluten, igual me he comido algo que me ha sentado mal y hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, preocupación
Y a estos pacientes, la verdad es que muchos no se les repite la endoscopia y no se les hacen pruebas para diagnosticar otro tipo de problemas o para excluirlas, ¿no? Y muchos de estos pacientes igual vienen con diarrea, hinchazón, problemas de distensión abdominal y a veces, por ejemplo, con diarrea puede ser malabsorción de ácidos biliares, puede ser colitis microscópica, y insuficiencia pancreática, un SIBO. Entonces, realmente las pruebas son muy importantes. Y es verdad que veo muchos pacientes eso que le dicen, no, tú tienes colon irritable y celiaquía y nadie le hace ningún tipo de prueba. Y es muy importante saber qué es lo que tiene el paciente y así sabemos qué tratamiento hay que darle. Porque igual no es ni dietético el tratamiento que hay que darle. Y la dieta sin gluten es muy restrictiva y restringir muchos más alimentos afecta la salud mental y puede afectar la microbiota a largo plazo, porque muchos de estos pacientes no están comiendo suficiente fibra, todo esto puede impactar el aparato digestivo a largo plazo. Entonces, no es solo sentirse mejor a corto plazo, es saber llegar a un tratamiento que ayude a largo plazo también. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo podemos ayudar a todos estos pacientes? Pues primero, hay que asegurarse que no es enfermedad celíaca activa y que sí se trata efectivamente de síndrome de intestino irritable para estos pacientes. Tenemos que ayudarle a entender, y esto es clave, cuando hablo sobre el síndrome de intestino irritable, a muchos pacientes les comunico que es un trastorno funcional caracterizado por un trastorno en el eje cerebro-intestino, ¿vale? Entonces, eso ya le hace entender, vale, es cerebro, tenemos que empezar que hablar sobre este eje cerebro-intestino y que no es solo tratamiento de dieta, ¿no? Que podemos hacer muchas otras cosas para ayudar con este eje, para ayudar a la gente a mejorar síntomas. Tenemos muchos estudios y os voy a hablar sobre algunos de esos para mejorar los síntomas sin tener que restringir la dieta o haciendo menos restricción, ¿vale? Y eso, tenemos muchas de las herramientas, tenemos algunas distintas a nivel de dieta, pero tenemos muchas a nivel de estilo de vida, terapia psicológica, tenemos algunos medicamentos también, probióticos, por ejemplo, están saliendo más estudios ahora con ciertas cepas, pero realmente todo eso es que, lo que quiero decir es que tenemos muchas herramientas que pueden ayudar al paciente de forma distinta, hay que tenerlas todas en cuenta, ¿no? Y tenemos estudios que demuestran que la dieta baja en FODMAP puede ayudar 100%, y esto es bastante evidente, lo sabemos en enfermedad inflamatoria intestinal, donde no tienen, de nuevo, donde la enfermedad no está activa y siguen teniendo problemas digestivos, hacemos una dieta en FODMAP para mucha gente, puede ayudar, claro que sí, pero no os estoy diciendo que la dieta en FODMAP no ayude, lo que estoy diciendo es que no va a ser lo mejor para muchos de estos pacientes seguir una dieta tan estricta, además de la dieta sin gluten. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Pues Sergio lo ha mencionado antes también, pero la fibra. Muchos de estos pacientes no comen suficiente fibra. Sobre todo tienen problemas de distensión, pero incluso lo vemos estreñimiento, pero si tienen distensión abdominal, también puede ayudar mucho la fibra soluble de forma distintas y muchas veces ya independientemente de si tienen problemas a nivel de heces. O sea, realmente queremos incrementar la fibra, todo lo que podamos con estos pacientes, porque va a ayudar a su aparato digestivo a largo plazo y no lo comen. Y hay que diversificar la dieta también, ¿no? Tenemos que ayudarles con el manejo de estrés. Veo muchísimos pacientes pues, que, por ejemplo, no duermen bien, no se sientan para comer, comen súper rápido, están corriendo de un lado a otro. Entonces, es el estilo de vida moderno. Y realmente pensamos, no pasa nada, seguimos, pero realmente todo esto impacta nuestro aparato digestivo. Lo que muchas veces le digo al paciente es que, si os imagináis esta botella o un vaso, ¿no? Realmente, desde que si duermes mal, pues mira, ya se te llena un poco, ¿no? Esto es lo que puede tolerar tu aparato digestivo en un día. Duermes mal, pues ya hay un poco de estrés, pues eso le afecta a tu aparato digestivo. Vas corriendo, no te sientas a comer, eso le afecta más. No mastigas tu comida, eso le afecta más, ¿no? Entonces, todo esto se va sumando y luego se comen un alimento y dicen, ostras, me he comido esta manzana, esta cebolla, la cebolla, 100%. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y luego es más fácil asociar un alimento y la gente también piensa, me he comido este alimento, es el último que me ha comido, pero lo sabemos por estudios que si estamos hablando de una intolerancia, pueden tardar 24 horas en aparecer los síntomas. Entonces no tiene por qué ser ese último alimento. Y hay que mirar, hay que tener más perspectiva y mirar todo el contexto. Y entonces por eso tenemos que hablar, muchas veces parecen cosas muy básicas, pero es que hay que abordarlas, porque si no empezamos por ahí, entonces el paciente realmente va a restringir más la dieta y es verdad que muchos de estos FODMAPs, yo tengo muchos pacientes, los reintroducimos y luego cuando ayudamos a nivel psicológico, ayudamos con todas las otras cosas, luego toleran mucho los FODMAPs y no tienen problema con los FODMAPs. Realmente los FODMAPs no son un problema, son altamente fermentables, pero eso es bueno para nuestra microbiota, todo esto es bueno, pero realmente hay gente que es más sensible a ello, pero si ayudamos con ese eje intestino-cerebro, pueden hacerse menos sensible y comer más FODMAPs. Entonces tenemos que ayudar con ese proceso. Entonces
técnicas de relajación, meditación pueden ayudar a nivel básico. Y también tenemos cosas como el yoga, no sé si lo habréis visto, pero tenemos un estudio muy interesante que se hizo hace ya unos 5 o 6 años, donde tenían a pacientes con síndrome de intestino irritable y básicamente a un grupo de ellos les dieron una dieta baja en FODMAP y al otro le dijeron, no os preocupéis por la dieta, no cambiéis la dieta, os vamos a dar 2 sesiones de yoga a la semana durante 12 y luego hasta 24 semanas. Como veis, la mejora de síntomas fue prácticamente igual, no hubo diferencia significativa y uno de estos grupos no cambió la dieta. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que, claro, el síndrome de intestino irritable es un trastorno con este eje intestino-cerebro, entonces no lo podemos tratar solo con dieta. Si lo hacemos solo con dieta, vale, algunos pacientes van a responder, pero no todos responden a la dieta baja en FODMAP, por ejemplo, y como ya os digo, tenemos que seleccionar al paciente, porque hay pacientes donde esto puede ser muy restrictivo y les puede impactar mucho en el día a día, ¿no? Con familia, comiendo fuera, amigos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces tenemos que asegurarnos también que el paciente duerma bien. Muchos pacientes no duermen bien y nadie les pregunta, oye, ¿qué tal el sueño? Yo tengo, o sea, a algunos pacientes le pregunto, y dicen, no, una media de 4 horas y tal. Y digo, con 4 horas, o sea, eso tenemos un montón de estudios, cómo puede alterar la microbiota, cómo puede afectar al aparato digestivo el no dormir bien. Entonces, realmente todo esto hay que tenerlo en cuenta y optimizar la salud mental del paciente. La ayuda a muchos de estos pacientes, por ejemplo, con ayuda de psicólogo, lo hemos, en la privada les derivo mucho más porque no tenemos en la pública, pero tenemos estudios que demuestran que la terapia cognitiva comportamental puede ayudar a los pacientes y la hipnoterapia dirigida al intestino también. Tenemos bastantes estudios porque realmente les ayuda a los pacientes de forma inconsciente romper esa asociación con pensar es la comida lo que me está causando los síntomas. Y esto lo he visto con pacientes y me lo dicen en consulta que dicen es que los síntomas me aparecen incluso antes de salir a comer, de pensar en que voy a comer y voy a tener síntomas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y que es una relación con la comida y es una adaptación normal del cerebro para proteger a esa persona, pero realmente tenemos que tener en cuenta experiencias pasadas. Hay algunos pacientes que nos vienen con trauma previo y eso también puede impactar su relación con la comida. Y hemos hablado hoy del efecto nocebo también. Se habla del efecto nocebo con sensibilidad al gluten celíaca, pero no se habla en el síndrome de intestino irritable. Y yo veo pacientes así con efecto nocebo porque piensan no puedo comer eso porque voy a tener síntomas y se lo comen, pero muchas veces es porque piensan que lo van a tener. Hay algunos que no, ¿vale? Pero tenemos que tener eso en cuenta, que para muchos pacientes tienen ese miedo y eso ya puede contribuir mucho a los síntomas. Y siempre utilizo la palabra contribuir y no causar, porque siempre hay muchos factores que pueden contribuir a los síntomas y lo que hay que decirle al paciente es que estas cosas pueden contribuir también. Y tenemos pues esos probióticos o algunos medicamentos que están demostrados que pueden ayudar con síntomas de síndrome de intestino irritable también. Entonces, claro, algunos pacientes es verdad que si vemos que les va a costar mucho seguir una dieta, por ejemplo, de FODMAP o restringirla, podemos considerar estas cosas, a veces los medicamentos y otras cosas, o la dieta de FODMAP se puede hacer adaptada, ¿no? También a veces lo que podemos hacer es seleccionar algunos alimentos del paciente que vemos, vale, estos son altos en FODMAP, como el ajo o la cebolla, por ejemplo, y decir, vale, vamos a quitar estos un poco durante un tiempo y luego vemos qué tal e intentamos reintroducirlos. A veces no hay que hacer la dieta completa, pero por eso es individualizado el tratamiento del paciente. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, que os haya dado unas herramientas ahí y muchas gracias por escuchar. Si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna consulta. Buenas tardes. Antes quería dar las gracias al doctor Sergio Farrais por comentar, por tener en cuenta y comentarlo en su ponencia la repercusión ética del test de anticuerpos antiendomisio. Creo que es importante tener en cuenta y valorar otras posibles pruebas diagnósticas. Y a ti, Cristian, gracias por tu ponencia. Realmente eres un gran comunicador. Creo que tu mensaje ha calado bastante en nosotros. Gracias. Y te quería preguntar un poco desde atención primaria, como nutricionista, y también yo soy nutricionista en atención primaria aquí en España. Te quería preguntar, ¿cómo harías tú para poder implantar un poco esa unidad especializada con pacientes con enfermedad celíaca desde atención primaria, teniendo en cuenta de que los digestivos y los gastroenterólogos están en un hospital y que la comunicación tal vez no es tan cercana y hay un poco de dificultad en ese sentido, ¿no?
Sí, muy buena pregunta. Ojalá tuviera la respuesta en una frase, pero creo que esta es una pregunta que me hacen mucho en Inglaterra también, porque, como he comentado antes, hay más dietistas ahora en atención primaria y creo que este tipo de unidad es un poco más fácil desarrollarla en secundaria porque estás trabajando con los gastros, puedes tener un poco de protocolo, hablar con ellos, pero cuando estás en primaria es muy difícil hacer una consulta a un gastro, a un especialista, ¿no? Entonces yo creo que también lo primero... Todas estas cosas salen a través de la relación que hay con otros profesionales sanitarios y a veces lo que les digo, hay que empezar por un sitio realista también y a veces puede ser que, por ejemplo, en atención primaria, si están haciendo alguna revisión al paciente celíaco anual, un médico de cabecera, algo así, a veces pueden empezar las relaciones por ahí, decir, vale, pues nosotros podemos hacer ese tipo de seguimiento para ayudarte porque no tienes suficiente tiempo tal, y ya empiezas a montarlo y se empieza a montar un poco de un protocolo ahí también, que es un poco lo que hemos hecho nosotros, pero a veces por la revisión anual es la forma más fácil de entrar, porque creo que es difícil como dietista llegar y decir, vale, pues hacemos esto desde el diagnóstico, pedimos analíticas, tal. Todo esto no pasa en un mes ni en un año, esto es muy gradual. Entonces yo creo que es lo que... Cualquier oportunidad que haya para estar más involucrado en esa enfermedad, creo que como dietistas cuando hacemos eso, luego ya empezamos a poder demostrar todo lo que podemos hacer dentro de ahí, pero hay que dar ese primer paso pequeño y ese paso tiene que ser un paso realista. ¿Eso contesta un poco la pregunta? Sí, es muy difícil, pero creo que es eso, es la relación, ir poco a poco demostrando. Y lo segundo también que digo es los datos. Yo os he comentado hoy que esto no es la única unidad. O sea, yo no soy el primero, yo no soy pionero aquí por montar una unidad así. Realmente es pionero porque tengo los datos y me he pasado el tiempo recogiendo los datos para demostrarlo y ahora hemos financiado a otra persona. Si yo no tuviera esos datos, no hubiéramos financiado a otra persona. Entonces es muy importante los datos para poder demostrarlos. Y hay pocas unidades que se paran a hacer eso, pero el tiempo crítico para los datos es cuando hay ese tipo de cambio y empiezas a hacer más cosas. Yo solo quería preguntar, así como a nivel de los síndromes de sensibilización central se trabaja desde la neurociencia, a nivel de síndrome de colon irritable, si hay algún estudio o hay algún trabajo en algún lugar que se haga algo a este nivel, por curiosidad, saber si se está trabajando a este nivel. A nivel de la neurociencia, ¿no? Así como se trabaja con el dolor, a nivel de síndrome de colon irritable. Yo creo que hay bastantes, pero dices a nivel de neurociencia, pero ¿para qué? ¿Para tratar? O sea, para reeducar el cerebro. Para reeducar, sí. O sea, sí. Creo sí. que todo esto para reeducar el cerebro es esa hipnoterapia. Está demostrada en parte la hipnoterapia dirigida al intestino y eso ayuda mucho al paciente porque le reeduca de forma inconsciente. Porque todos estos pacientes, como te digo, muchos de ellos lo que hacen es, empiezan con dietas sin gluten, se empiezan a quitar más y se encuentran en una situación donde no comen nada y no quieren reintroducir nada. Entonces realmente es esa asociación negativa con la comida que llevan años con ella. Entonces es muy difícil cambiarlo y por eso digo el papel esencial de los psicólogos, porque yo estoy si pillo eso de antemano puedo ayudar a que no se desencadenen eso, pero como no hay seguimiento de dietistas, muchos lo están haciendo solos, ¿sabes? Lo vienen a consulta con unos miedos y muy preocupados. Entonces eso ayuda porque les reeduca sin ser ellos conscientes de ellos y la verdad muchos pacientes me vuelven a consulta después de hacerlo porque lo tengo por estudios y pacientes que lo hacen y les cambia la vida a muchos. Y también con el psicólogo, porque el psicólogo lo haces de forma más consciente. Entonces habla un poco más de experiencias pasadas, dónde ha empezado todo esto. Y esto te lo digo, tengo pacientes que me venían y eso, antes de salir a comer ya tenían síntomas porque estaban preocupados y lo han trabajado con psicólogo tal y bien. Y ni me he tenido que involucrar a ese nivel porque realmente lo ha llevado todo un psicólogo. Entonces yo siempre levanto la mano y digo, hay cosas que yo no puedo ayudar y eso es mejor un psicólogo muchas veces. Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.